Bienvenido de nuevo. Hoy es 18 de abril de 2026 y nos acompaña Chas Freeman, el ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos. Así que gracias por volver, siempre es un gusto verte, amigo. Un gusto verte, Glenn. Es bueno estar aquí. Tienes mucha experiencia diplomática y política en lo que parecen ser todos los puntos calientes del mundo. Es decir, estuviste con Kissinger en China como intérprete en los años 70. Fuiste embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita. También jugaste un papel clave en diseñar la arquitectura de seguridad en Europa después de la Guerra Fría. Quería conocer tu perspectiva sobre los tiempos que vivimos, porque ahora mismo no creo que tengamos mucha diplomacia. Es decir, nos enfrentamos a Rusia, a China, a Irán, y en todos los casos se asume que tenemos que derrotar a nuestros oponentes. Nuestra clase política ya no habla de paz. Si hay alguna propuesta de diplomacia suele venir del ejército, nunca de los diplomáticos, y parece que solo buscamos la paz mediante la fuerza, que son palabras belicistas. Si nos alejamos un poco, ¿cómo evalúas, supongo, el desmoronamiento de todas estas regiones al mismo tiempo? Bueno, creo que en Asia Occidental, que es el tema del día, claro, el desmoronamiento lleva ocurriendo bastante tiempo. Pero sé que ahora existe mucha confusión sobre la situación. Esencialmente, quizá Estados Unidos ya no entiende la diplomacia. No hay indicios de que así sea. Ciertamente no enviamos diplomáticos experimentados para asuntos importantes. Enviamos amigos acomodados o al yerno del presidente sin éxito o al vicepresidente sin éxito. Pero los iraníes claramente entienden la diplomacia y le dieron a Donald Trump la oportunidad de declarar victoria y retirarse abriendo el estrecho de Hormuz bajo su control. Claro, eso hubiera preparado el terreno para un encuentro, quizá una conferencia, para discutir un sistema de gestión a largo plazo del estrecho de Hormuz. Y está claro que los intereses iraníes allí deben ser tenidos en cuenta. No pueden ser ignorados, por mucho que nosotros prefiramos el régimen anterior establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Eso cada vez se ignora más, ciertamente por Estados Unidos y ahora también por Irán. Así que, cuando la respuesta a la apertura del estrecho bajo estas condiciones controladas no fue una estrategia de salida, sino un redoblamiento del bloqueo estadounidense, Irán retractó su apertura. Y así volvemos a cierre prácticamente total. Hay varias cosas extrañas en esto. Primero, si piensas en el estrecho como una especie de puerta, Irán dejó la puerta entreabierta asomándose por ella. Si veía venir a un amigo, la abría a cambio de un pago. Si veía a alguien que no era amigo, la cerraba. La respuesta de Donald Trump fue esencialmente completamente irracional. Fue cerrar la puerta y echarle llave. Eso maximiza la presión sobre todas las economías del mundo. Básicamente, empujará a la economía global hacia la recesión. Asegura precios de la gasolina más altos para los consumidores estadounidenses, que es la principal preocupación del presidente ante las elecciones de mitad de mandato. Y él característicamente ha tratado todo este asunto con grandilocuencia pública y con declaraciones que parecen totalmente desconectadas de la realidad. Por ejemplo, ahora afirma que Irán ha aceptado todo. Bueno, si Irán ha aceptado algo, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué no estamos hablando? Irán dice que no ha aceptado nada. Así que la credibilidad de Irán en este sentido es, siento decirlo como estadounidense, mucho mayor que la de Estados Unidos. ¿Qué pasará ahora?
No lo sabemos, pero una explicación posible para la continuación del bloqueo es que la administración de Donald Trump planeaba despedirse con algún tipo de acción militar este fin de semana. Mucha gente ha informado que había planes para hacerlo. Irán trastocó esos planes al ofrecer básicamente la apertura del estrecho de Hormuz. ¿Y ahora qué? Más tarde o más temprano tiene que haber algún tipo de negociación. No será, supongo que debo decir, que una cosa aparentemente se ha resuelto al menos en parte. La disputa sobre si el Líbano forma parte del alto el fuego ficticio que se anunció hace un tiempo. La respuesta es que sí, y Donald Trump ha prohibido ahora a Israel llevar a cabo más operaciones agresivas allí. Eso no está impidiendo, por cierto, que los israelíes violen el llamado nuevo alto el fuego en Líbano, pero sí satisface la condición iraní de que haya una discusión y un acuerdo para una paz a nivel regional, no solo entre Estados Unidos e Irán o entre Israel e Irán. ¿Qué pasará? No lo sé. Mi impresión es que ambas partes están ganando tiempo. Creo que Irán tiene más probabilidades de imponerse en esa contienda que Estados Unidos. Tiene una gran cantidad de petróleo flotando más allá del estrecho de Hormuz que puede vender. No se quedará sin ingresos en el corto plazo. Por cierto, el mercado del petróleo ha cambiado. India acaba de pagar el petróleo iraní en yuanes chinos. Así que estamos viendo el desmoronamiento del sistema del petrodólar como una consecuencia de esto. Pero lo principal es que una parte sustancial de la Marina de Estados Unidos está ahora en el Mar de Arabia o en el Golfo de Omán, llevando a cabo un bloqueo. Y estamos recibiendo informes de que las condiciones a bordo de los barcos se están deteriorando rápidamente, que las tripulaciones no tienen acceso a necesidades básicas, que la comida se está acabando y que los sistemas se están averiando. Esto no es una fórmula para mantener un bloqueo a largo plazo. Creo que de momento parece que Irán está mejor colocado que Estados Unidos en esta guerra de desgaste. Me detengo ahí. En cuanto a los estados del Golfo, ¿qué probabilidad les das y qué estrategia crees que seguirán de aquí en adelante? ¿Confían mucho en el bloqueo o participarán de forma más activa? ¿Cómo ves la probabilidad de que Arabia Saudita, por ejemplo, se una al combate? Bueno, los saudíes han sido bastante claros en que no aprueban el bloqueo. Han pedido que termine. Están en contacto con Teherán. Los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita e Irán se han reunido al menos una vez recientemente. Arabia Saudita está, de hecho, en la mejor posición de cualquier país del Consejo de Cooperación del Golfo. Kuwait y Qatar están básicamente aislados en el Golfo Pérsico. Los Emiratos Árabes Unidos están atrapados entre el bloqueo estadounidense y el iraní. Omán básicamente está exento de ambos, pero no es un actor principal. Arabia Saudita es ahora la principal vía para las exportaciones e importaciones tanto de Kuwait como de Qatar, porque tiene acceso al Mar Rojo. Los iraníes, por supuesto, han declarado que, si es necesario, recurrirán a Ansar Allah, los hutíes, para que vuelvan a cerrar Bab al-Mandeb y bloquear el Mar Rojo. Así que los saudíes están bajo una presión considerable, al igual que sus vecinos. Pero hasta ahora, Arabia Saudita sigue exportando alrededor de 6 o 7 millones de barriles de petróleo al día por el puerto de Yambú. Irán había atacado una estación de bombeo en el oleoducto este-oeste en Arabia Saudita
pero parece que ya fue reparada. Lo tomo como un tiro de advertencia de que si es necesario, Irán también puede cortar las exportaciones de Arabia Saudita. Mientras tanto, aunque el estrecho estuviera abierto y los barcos navegaran sin problemas, el mercado mundial del petróleo está a punto de sufrir un gran shock, porque estos barcos tardan 3 semanas, un mes en llegar a su destino. Y en todo el mundo hay una búsqueda desesperada de barcos y de fuentes alternativas de energía. Esto beneficia mucho a Rusia, que una vez más está exenta de sanciones y por tanto puede aumentar sus exportaciones de petróleo. También puede favorecer el control de Estados Unidos sobre Venezuela, pero aún no hemos visto un aumento significativo en la producción y las exportaciones venezolanas. Donald Trump, al cerrar el acceso al Golfo Pérsico, corre un gran riesgo, tanto en lo político interno como en el plano internacional. Cabe señalar que, como dije, si se persiguieran únicamente los intereses estadounidenses, si realmente fuera Estados Unidos primero en Asia Occidental, se habría aceptado la apertura del estrecho y se habría usado eso como pretexto para iniciar algo similar al ficticio proceso de paz entre israelíes y palestinos que solo existía en la imaginación de los occidentales. Quiero decir, no hubo negociaciones efectivas, pero el proceso de paz se convirtió en una excusa para no recurrir a la violencia. Y lo mismo podría pasar en el Golfo Pérsico con el Estrecho de Hormuz. Cuando y si hay una reunión seria sobre ese asunto, creo que habrá que acordar algún tipo de régimen internacional con Irán. Sería algo así como el Tratado de los Dardanelos, supongo, que reconozca un papel iraní en la gestión del estrecho, pero establezca reglas de actuación, acordadas, y algún mecanismo regulador que impida el abuso del poder iraní que hemos visto ahora. En cualquier caso, la conclusión es que ninguno de los diversos y cambiantes objetivos que han planteado Estados Unidos e Israel se ha cumplido. Creo que Irán ha sido empujado a un programa de armas nucleares, en lugar de que se le hiciera abandonar. No ha habido cambio de régimen. Se ha producido una consolidación del régimen. Sus misiles no se han agotado. Cuenta con un suministro abundante con el que reiniciar el bombardeo de Israel y de sus vecinos si fuera necesario. El estrecho de Hormuz, que estaba abierto, ahora está cerrado y bajo control iraní. Israel no ha logrado imponer su control en el sur del Líbano, curiosamente con la oposición de Donald Trump como factor clave. Y esa es la última apuesta que ha hecho Donald Trump. Ahora está atrapado entre sus donantes sionistas en Estados Unidos, que quieren que la guerra continúe y apoyan el deseo de Netanyahu de que siga la guerra, y sus chantajistas israelíes por los expedientes de Epstein. ¿Cuánto tiempo podrá desafiar a Netanyahu? Y el gobierno israelí, ya veremos. Ese es otro factor en el cómputo del tiempo que no favorece a Estados Unidos. Serás. Serás. ¿Y cómo se hace la diplomacia ahora? Antes era así, porque pienso que cuando anunciaron el alto el fuego, sé que no siempre se publican documentos con las condiciones, pero al principio dijeron que se basaría en el plan de 10 puntos de Irán, y luego ya nunca más se oyó nada de ese plan. Hubo disputas sobre si Líbano estaba incluido en ese alto el fuego, a pesar de que el primer ministro de Pakistán insistió en que sí. E incluso después de todo esto, uno supondría que habría cierta claridad sobre si la imposición de un bloqueo por parte de Estados Unidos a Irán sería una violación del alto el fuego, dado que equivale a un acto de guerra. Pero incluso tras todo esto,
Ahora vemos que Trump lleva las negociaciones a las redes sociales y manda sus mensajes por allí. El bloqueo está abierto. No se volverá a imponer. Y los iraníes entregarán todo su material nuclear. Y poco después, ya sabe, los iraníes de nuevo, también comunicándose por redes sociales, dicen, bueno, nada de esto es cierto. Y ahora, porque Estados Unidos no levantó su bloqueo, Irán vuelve a imponer el bloqueo del estrecho de Hormuz. Es simplemente muy confuso todo el asunto. Es que habría sido. ¿Es habitual no tener ningún documento común, algo que se pueda publicar? Porque en este momento parece adolescentes discutiendo por Twitter. Es muy... Sí, no tiene mucho sentido. Esto es otro ejemplo más de una política exterior de fantasía. Es política exterior por manipulación mediática en lugar de un esfuerzo serio por alcanzar un entendimiento con la otra parte. Hemos visto ese patrón una y otra vez. Lo vimos en Ucrania con las conversaciones en Moscú. Lo vimos en Gaza con el falso alto el fuego. Allí también lo vimos. Y ahora en el Líbano lo hemos visto con Irán. No es lo habitual. No es común anunciar un acuerdo cuando no lo hay. No ha habido un encuentro de voluntades en ninguno de estos casos. Y esto solo subraya el amateurismo en el que ha caído la diplomacia de Estados Unidos. Nuestros enviados son totalmente inexpertos, desconocen las regiones con las que tratan, son novatos en materia de historia, geografía y demás, y no cumplen con las especificaciones técnicas. Así que lo que vimos en Islamabad, en la reunión entre J.D. Vance, el señor Ali Vaf y Arakchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, no fue una negociación. Fue un acto performativo estadounidense destinado a dar a entender que había una negociación que no existía. La delegación iraní llegó con alrededor de 70 personas, con la plena autoridad, aparentemente, de las autoridades de Teherán, incluida la Guardia Revolucionaria Islámica, para llevar a cabo una negociación seria, para alcanzar un acuerdo. Traían personal técnico preparado para discutir los asuntos en detalle. La delegación estadounidense estaba llena de personas con conexiones políticas y muy escasa en expertos. Y esencialmente estaba allí para presentar un ultimátum. Pero era un ultimátum que no tenía un verdadero poder de presión detrás. La suposición, por parte de la delegación estadounidense, tuvo que doblegarse ante las pretensiones absurdas de Donald Trump, la única autoridad funcionante ahora en Estados Unidos en estos asuntos, de que de algún modo Estados Unidos había ganado la guerra. Confundir la muerte y la destrucción, al estilo Hexet, con la victoria en el sentido clausewitziano o sunceano. Es decir, el propósito de la guerra es lograr ajustes en las relaciones y en las políticas, un resultado político, no simplemente destrozar al enemigo e infligirle sufrimiento. Así que Irán ha demostrado que puede soportar una enorme cantidad de castigo y seguir luchando. Toda su estrategia, como he mencionado antes, fue la misma que la estrategia rope-a-dope de Muhammad Ali, permitir que el enemigo te golpee con todas sus fuerzas para agotarlo y debilitarlo, y esperar el momento de lanzar tus propias contramedidas y tu contraataque. Así están las cosas. Irán no ha cambiado en ese aspecto. No quiere más castigo, pero puede soportarlo. No está claro que Israel y Estados Unidos tengan la capacidad para hacer lo mismo. La capacidad de ambos para interceptar misiles se ha visto muy reducida. Irán ha logrado mantener a los grandes buques capitales de Estados Unidos, los portaaviones,
a una distancia de 5 o 600 millas, unos 1000 kilómetros más o menos, porque si se acercan más a Irán, están expuestos al ataque y por eso lo evitan. Como indiqué, la situación a bordo de los barcos que llevan a cabo el bloqueo aparentemente se está deteriorando con bastante rapidez. Irán, por otro lado, está ahora sacando sus reservas de misiles almacenados en los lugares donde los túneles fueron bloqueados por los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Está preparándolos para que puedan ser lanzados. Así que creo que esto es una guerra de desgaste. Y nosotros estamos muy mal preparados para una guerra así. No tenemos la base industrial para reponer de inmediato lo que hemos gastado. Irán puede tener esa base industrial subterránea. Hay toda indicación de que la tiene. Aquí tenemos una situación extraña en la que la fuerza militar más poderosa del mundo y su protegido en Israel son incapaces de vencer a lo que, básicamente, es un ejército iraní aislado y no muy fuerte. Pero usted también cuenta con un respaldo bastante fuerte por parte de China. Y me preguntaba cómo interpreta la respuesta china, porque están bastante callados y cautelosos. Bueno, siempre lo son. O bien es simplemente su naturaleza más pacífica, o bien, por supuesto, consideran que el tiempo está de su lado. Es decir, no provocar demasiada perturbación en el sistema internacional. Exacto. Parece que muchas de las medidas actuales van dirigidas a afectar a China, cortar y bloquear el petróleo iraní que va a China, o esas amenazas de sancionar a bancos chinos o de sancionar el comercio con Irán, porque supuestamente los iraníes son terroristas. Incluso hay gente como Scott Bessent saliendo a advertir a los chinos que no van a recibir más petróleo iraní. Esto es la Marina de Estados Unidos deteniendo barcos chinos, buques civiles, para que no carguen petróleo. Esto es una clara escalada. Y tenía curiosidad, ¿cómo ves la posición china? Es decir, ¿esto refleja debilidad? ¿Tendrán que ceder ante algunas demandas de Estados Unidos? ¿O crees que se verán presionados a adoptar una postura más dura? Perdón, siempre es una pregunta difícil. Sí, muchas preguntas. Bueno, los chinos tienen muchos intereses en juego aquí. El principal al que te referías es que han pasado a ser los defensores de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y del sistema internacional, mientras que Estados Unidos es quien lo está desmantelando. China tiene mucho interés en mantener el sistema que los llevó a la riqueza y al poder. Ese es el sistema impulsado por Estados Unidos, patrocinado por Estados Unidos, la Pax Americana, pero sin Estados Unidos. Los chinos quieren anclar esto en China, un sistema multilateral global. En fin, esa es una de ellas. Lo segundo es, por supuesto, que China tiene interés en asegurar su acceso al Golfo Pérsico. En ese sentido, no son diferentes de ningún otro país del planeta. Y, esencialmente, lo que Estados Unidos ha hecho es declarar la guerra económica a todos los países del planeta. Entonces, ¿por qué no van a sentarse a observar cómo Estados Unidos se aísla y se gana enemigos donde antes tenía amigos? Ese es el segundo punto. Hay mucho razonamiento estratégico de sofá en Estados Unidos que dice que la existencia de China está en juego o que lo que hacemos en Oriente Medio es un golpe fatal para China o, ya sabes, un revés estratégico. Pero eso no es cierto por varias razones. Primero, China está bien posicionada gracias a su liderazgo en energías renovables y sus yacimientos de carbón, así como a sus muy grandes reservas petroleras estratégicas para capear cualquier crisis. Bastante bien. Esto le está costando a China algunas relaciones en la región,
porque el mundo, y el sudeste asiático en particular, se ha vuelto dependiente de las exportaciones chinas de diésel y combustible para aviones. Eso se ha suspendido por el principio de que la caridad comienza en casa, supongo. Pero China será escuchada, por supuesto, pero puede gestionar el nivel de daño que sufrirá. El segundo elemento aquí es que China está siendo empujada a acercarse a Rusia. El gasoducto Fuerza de Siberia, del que se habló durante muchos años y que no se había concretado, ahora sí se está impulsando. Chinos y rusos se consultan con frecuencia sobre asuntos estratégicos y actúan de forma concertada en las Naciones Unidas y en otros foros. Así que hay otros factores en juego. La estrecha relación de China con Pakistán, no una alianza, sino una relación de Estado protector, se ha activado. Pakistán ha emergido como mediador esencial, al menos transmitiendo mensajes entre Teherán y Washington y viceversa. Llamarlo una negociación es, creo, exagerar las cosas. Es simplemente el intercambio de mensajes. En la internacional relación de Estado protector se ha activado. Pakistán ha emergido como mediador esencial, al menos transmitiendo mensajes entre Teherán y Washington y viceversa. Llamarlo una negociación es, creo, exagerar las cosas. Es simplemente el intercambio de mensajes. Pero es muy importante y, como he dicho antes, Pakistán también convocó a egipcios, turcos y saudíes en una reunión que le dio autoridad para ir a Pekín a obtener el respaldo chino para un esfuerzo de conciliación en el Golfo, pero también para planear el desarrollo de una base militar y un complejo industrial militar en la región que sería independiente de dependencias occidentales, específicamente estadounidenses. Así que hay muchas cosas ocurriendo. Ninguna de ellas realmente perjudica la influencia china. De hecho, al contrario, China está emergiendo a nivel de imagen global, como dije, como la defensora del orden internacional, mientras Estados Unidos lo destruye. Los países de la región consideran claramente a China un interlocutor valioso, en términos diplomáticos. Tiene un gran interés en mantener abierto el estrecho de Hormuz y participará en acordar las medidas que finalmente se tomen para regularlo. Y terminaré con un punto obvio, que no habrá pasado desapercibido para los chinos que lo que Irán ha hecho en el estrecho de Hormuz podrían hacerlo en el estrecho de Taiwán. Así que esto tiene doble filo. Puede que tengan menos interés a la hora de despojar a Irán de su soberanía sobre el estrecho. Esto complica más que con cualquier otro país. Parece que Donald Trump va a ir a Pekín. No está claro lo que él dice que será un gran momento histórico. Pero para él, aparentemente cualquier momento lo es. Ya veremos qué pasa. Mi impresión es que la relación entre Estados Unidos y China busca únicamente una estabilidad mínima y nada más. Es decir, cada bando quiere evitar causar problemas innecesarios al otro o provocarlo a hacer algo que podría ser potencialmente desastroso. Y eso me lleva de nuevo al tema del tráfico marítimo chino hacia el Golfo y al paso por el estrecho de Hormuz. No me queda claro cuáles son las reglas de actuación de los bloqueadores estadounidenses o respecto al tráfico de las superpotencias con armas nucleares. Espero que nunca lleguemos a saber hasta dónde están dispuestos a llegar. Ahora, por último, la respuesta china a los ataques contra la soberanía iraní, la integridad territorial y la diplomacia de Irán aparentemente están provocando una reacción directa de China. Se dice que China suministrará más material de defensa aérea a Irán. Sería lógico.
Es derecho de China hacerlo como país no beligerante, neutral, algo muy parecido al programa de préstamo y arriendo y otras medidas que Estados Unidos tomó en los años previos a la Segunda Guerra Mundial cuando declaró neutralidad, pero aún así, Estados Unidos tomó partido en defensa de Gran Bretaña y de otros países europeos contra los nazis. Entonces, creo que China tiene interés en la supervivencia de Irán, pero es un interés complicado por las cuestiones legales relacionadas con el control de los estrechos. Los chinos, en su mayor parte, cumplen con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tienen un comportamiento anómalo, aplican líneas base rectas, donde el tratado no se lo permite. Es un asunto técnico que probablemente a nadie le interesa, así que no lo explicaré. Postor Silori Lidia. Uniesa sumo. Oh, mumo, mumo. Oh. De acuerdo. Pero un interés clave de China en Irán no es solo la geopolítica con Estados Unidos, el suministro de petróleo y todo eso. También está el desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ese vasto proyecto de infraestructura de billones de dólares que conecta el continente euroasiático. Al menos uno de ellos. Tienen además otros proyectos, claro, pero Irán parece ser un nodo clave en esto. Y también he notado que Estados Unidos e Israel han atacado muchas vías férreas y puertos. Parte de esto parece encajar en o afectar los corredores internacionales de transporte norte-sur de Rusia, Irán e India, pero otros están vinculados a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. De nuevo, Irán es un nodo importante. ¿Crees que esto es deliberado para socavar ese proyecto mayor de integrar a las potencias euroasiáticas? ¿O es simplemente porque la infraestructura sirve para mantener la economía y mover ejércitos? ¿Cómo lo ves tú? Creo que es ambas cosas. Un golpe a la iniciativa de la Franja y la Ruta, y un intento de destruir los cimientos de la economía iraní. Veo que entre los ataques hubo uno al puerto en el Caspio, que es un elemento central en la Franja y la Ruta este-oeste. Es interesante. Los chinos claramente han respondido al aumento del peligro en el tráfico marítimo reforzando su enfoque en Asia Central. No es solo el gasoducto Fuerza de Siberia lo que se destaca, sino otras rutas. Por cierto, hay un gasoducto que va desde Turkmenistán, que es un gran productor de gas, hasta China. Y ese gasoducto puede abastecerse con gas intercambiado desde Irán. Así que Irán ya tiene una salida hacia el norte para sus exportaciones de energía. No está completamente bloqueado en el Golfo Pérsico. Así que creo que, geopolíticamente, la influencia de esta guerra es bastante obvia. Primero, ahora todos los países están más interesados en electrificar sus economías y alejarse de la dependencia del petróleo y el gas importados. Eso ocurre incluso en Estados Unidos, pese a nuestro amor eterno por el motor de combustión interna. Hemos creado un gran mercado para la tecnología china, solar, eólica, nuclear, hidroeléctrica y para los vehículos eléctricos, en los que China lidera el mundo. Ese es un gran efecto. Nadie va a volver a confiar en la libertad de navegación, tras ver a la marina más poderosa del mundo violar ese principio. Irán tiene un punto válido respecto a que Estados Unidos está imponiendo un bloqueo al estrecho de Hormuz. Esto es claramente una violación de un acuerdo de alto el fuego. Es, como dijo, un acto de guerra, y por lo tanto es ilegal. Así que Estados Unidos se encuentra en la extraña posición de enfrentarse a una China que defiende aquello por lo que nosotros solíamos luchar, es decir, el Estado de Derecho. Y no de forma muy convincente quizá, porque China carece en la práctica de Estado de Derecho a nivel interno. Y esa es una pregunta real. Si un país que no respeta el Estado de Derecho internamente, ¿se le puede confiar que lo respete internacionalmente? Claramente hay una relación entre ambos ámbitos.
El hecho de que Estados Unidos esté violando el derecho internacional influye en el aumento de prácticas anticonstitucionales e ilegales en nuestro contexto interno. Así que todo esto es muy interesante. Y otro punto es que vemos el inicio del desarrollo de conferencias ad hoc como medio para tratar asuntos con los que las Naciones Unidas claramente no pueden lidiar. Así que tenemos un grupo de 40 países reunidos bajo los auspicios de Francia y del Reino Unido para discutir qué hacer con el estrecho de Hormuz. Senos que el Hormuz dilotencie sí. Un país eligió ese economenos cados. Y dase es país es que es mumun mumun umun mun mun umun sí no mo muy no pueden proponer una solución militar porque, en primer lugar, no existe. En segundo lugar, ya no tienen la capacidad de proyectar poder de forma efectiva. Por lo tanto, tendrán que idear una estrategia diplomática, si son capaces. Quiero decir, hasta ahora han sido incapaces de hacerlo. En otros asuntos, la guerra de Ucrania, por ejemplo, la arquitectura de seguridad europea, Gaza, el genocidio israelí, la seguridad del Estado del Líbano, y por supuesto, también debería comentar sobre las conversaciones entre los gobiernos libanés e israelí en Washington y lo que significan o no. Pero dejaré eso para más tarde si le interesa. Sí, no, yo en realidad era el siguiente en hacer preguntas. Pero sí, tenía una idea. Cuando habló del Estado de Derecho a nivel doméstico e internacional, a menudo los valores no tienen por qué trasladarse del ámbito interno al internacional. El académico estadounidense John Hertz escribió, creo que fue en 1950 o quizá 1952, que cuanto más democráticos son los países internamente, más tienden a oponerse a la democracia a nivel internacional. Eso es porque se perciben a sí mismos como poseedores de mejores valores, así que quieren proteger esos valores de la regla de la mayoría. Suena extraño, pero tiene sentido hasta cierto punto, supongo. Es una resonancia entre ambos ámbitos. Tiene toda la razón. Y Estados Unidos, por supuesto, ha sido ferozmente defensivo con respecto a nuestra propia soberanía, aun cuando pisamos la soberanía de otros. No pertenecemos a instituciones internacionales importantes como la Corte Penal Internacional, entre otras, y somos violadores en serie de los principios que nosotros mismos proponemos para el orden internacional. ¿Por qué? Porque no queremos que los extranjeros nos digan qué hacer. Bueno, supongo que nosotros les decimos a los extranjeros qué tienen que hacer. Los extranjeros cada vez nos hacen menos caso. Y ese es enfáticamente el caso del señor Netanyahu y del gobierno israelí. Veremos qué pasa allí. Acabo de hablar con el embajador Jack Matlock, y él planteaba que la razón por la que Estados Unidos se oponía tan ferozmente a los soviéticos no era porque fueran comunistas, eso lo podían elegir ellos, sino porque intentaban imponerlo al resto. Él decía que hoy somos nosotros los que tenemos una postura ideológica. Somos quienes imponemos nuestro modelo de gobierno a todos los demás países y promovemos esta idea de soberanía limitada. Así que es interesante que la ideología de un hegemón pueda venir con este tipo de principios que buscan promover, supongo, una desigualdad de soberanía entre los estados. Pero quería llegar al tema del Líbano, porque mencionó que, bueno, Israel parecía tener un objetivo.
Yo lo interpreto como, esencialmente, imponer una ocupación masiva en el sur del Líbano basándose en los pueblos que están destruyendo y, bueno, diciéndolo más o menos abiertamente. ¿Cómo ve que se desarrolle la estrategia ahora que el alto el fuego en Líbano está ligado al alto el fuego con Irán? Bueno, obviamente el gobierno israelí está muy frustrado, en particular por la intervención de Donald Trump y por la forma en que anunció esa intervención, unilateralmente en redes sociales y sin consultar a los israelíes. Hay que suponer que hubo una comunicación privada a Israel, respaldándolo y amenazando con cortar el suministro de armas para esta invasión. Pero eso es pura conjetura. De todos modos, antes de hablar del Líbano, quiero comentar sobre la política exterior mesiánica. Creo que Jeb Hadlock tiene razón, pero también es cierto que durante la Guerra Fría tuvimos un enfoque mesiánico, al menos en el discurso. Intentamos exportar tanto la democracia como el capitalismo a regiones del mundo que se habían liberado del colonialismo. Y hubo una gran competencia entre nosotros y la Unión Soviética. Al final, nuestro modelo resultó ser el mejor, y Francis Fukuyama exageró un poco cuando afirmó que la historia había terminado, aunque hubo un quiebre. Hubo un momento en la historia, hubo un punto de inflexión cuando el sistema soviético colapsó por sus propias fallas. Pero yo sostengo que Estados Unidos, desde su mismo origen, ha sido consistentemente mesiánico al intentar exportar sus valores. Empezó con una revolución y en los siglos siguientes insistió en que otros hicieran las cosas a nuestra manera porque era superior. No entraré en la historia de la actividad misionera en lugares como China, pero esto forma parte del carácter estadounidense. Creo que uno de los grandes momentos de nuestra historia diplomática fue cuando, en el comunicado de Shanghái, firmado por Zhou Enlai y Richard Nixon el 28 de febrero de 1972, declaramos que Estados Unidos y China tenían valores fundamentales distintos, así como sistemas socioeconómicos e ideologías diferentes, pero que eso no debería impedirnos cooperar en asuntos de interés común. Esa es una actitud diplomática correcta, y ojalá se aplicara hoy. Con respecto al Líbano, ante todo, esto es una discusión entre un gobierno libanés esencialmente ilegítimo e Israel. Y digo esencialmente ilegítimo, porque ese gobierno está organizado según las líneas confesionales que impusieron los franceses en Líbano durante la era colonial. Por eso, el presidente siempre es un cristiano maronita. El presidente del Parlamento siempre es chií y así sucesivamente. Y la demografía en Líbano ha cambiado fundamentalmente. Y ahora los chií son mayoría. Y la fuerza principal en la política libanesa y en la representación parlamentaria es Hezbollah. No es solo un ejército, es un movimiento político, un partido con una autoridad enorme, y en muchos sentidos es fascista. No me agrada mucho. Quiero decir, es un Estado dentro del Estado y realiza muchas funciones para quienes están bajo su autoridad. Funciones que el gobierno no puede cumplir. Ese no se cialo anesalo pomentorias y en frase. Pero una de esas funciones es la defensa del Líbano como Estado frente a la agresión israelí, algo que el ejército libanés no es capaz de hacer. Así que tenemos una negociación entre Hezbollah, por supuesto, no participa en estas conversaciones. Las ha repudiado alegando que son ilegítimas y que no estará obligado por ellas. Aprovechará, por supuesto, cualquier cosa que salga de ellas, si puede. Pero esencialmente tenemos un gobierno libanés que está amenazado por Hezbollah en el ámbito interno. Y solía manejar este problema aferrándose a Irán,
que formaba parte de una esfera de influencia iraní operada por Hezbolá. Ahora intenta sustituir a Irán por Israel, básicamente aliarse con Israel contra Hezbolá. Y los propósitos de Israel son muy claros. Quieren destruir a Hezbolá y desarmarlo. Y al hacerlo eliminarían cualquier obstáculo a sus operaciones militares en Líbano, y está muy claro que en el sur del Líbano han volado todos los puentes sobre el río Litani y otros ríos, aislando el sur libanés del resto del país. Están aplicando el modelo de Gaza a esa región. Eso implica destruir la infraestructura física, asesinar a quien puedan alcanzar y expulsar a la gente. A diferencia de Gaza, la gente en Líbano tiene a dónde ir. Hemos oído algunas declaraciones muy, debo decir, aterradoras y ofensivas de gente como Jared Kushner, sugiriendo por qué no arrasamos parte del desierto del Negev y trasladamos allí a todos los habitantes de Gaza. Pero la verdad es que los habitantes de Gaza se han quedado. Los libaneses no. Se han marchado. Ahora están volviendo. Israel ha establecido de hecho un paralelo a la llamada línea amarilla de Gaza, una frontera invisible, y dispara a quien la cruza porque los declara terroristas. Porque si no, ¿por qué iban a cruzar la frontera? Quiero decir, deben tener algo nefasto en mente. Tal vez solo intentan volver a sus hogares. En fin, lo que estamos viendo en el sur del Líbano es una repetición de Gaza, y eso debería darnos que pensar, porque sugiere que Gaza no fue una aberración. Un patrón que Israel propone imponer en otras zonas que decida anexar. Por supuesto, es un estado singular. No tiene fronteras, no hay límites acordados y se expande constantemente. No cumple la definición habitual de estado. El Líbano es en muchos sentidos una gran advertencia. Pero ¿qué pasará allí? Supongo que veremos entonces una repetición de lo de Gaza. Es decir, habrá un alto el fuego de fachada, Israel exigirá que los demás depongan las armas mientras él sigue disparando y persiguiendo sus objetivos estratégicos. Y probablemente eso provocará algún enfrentamiento entre la administración de Donald Trump e Israel, o, más probablemente, la capitulación de Donald Trump ante sus manejadores israelíes. Eso es lo que creo que ocurrirá. Vuelvo, sin embargo, al punto de que la proclamación de un alto el fuego y su aparente respaldo con algún tipo de amenaza a Israel representan una victoria para Irán en cuanto a imponer que haya una paz integral en toda la región, no solo un alto el fuego o una tregua entre Irán y los países que lo atacaron. Sí, vi el mensaje de Donald Trump insistiendo. Les dijo que tendría que haber un alto el fuego entre el Líbano e Israel, algo así como, será mejor que sigan lo que les dije. No sé si eso sirve para desmontar el relato de que los israelíes lo controlan y que así él afirma cierta autonomía o poder, o si es una amenaza real, quizás sea un poco de ambas cosas. Bueno, es una indicación, Glenn Seid, de su desesperación por salir del lío que ha provocado en una guerra con Irán, en la que básicamente se alistó para implementar objetivos israelíes. Nunca ha habido objetivos estadounidenses claros en esta guerra. Ha sido un caos. Así que él quiere salir. Y como señalé antes, su formación en el negocio inmobiliario de Nueva York tenía dos elementos. Uno era que cerrabas tratos mediante la coerción y la intimidación, amenazabas con arruinar o llevar a la bancarrota al socio propuesto en un trato. Y así conseguías un trato. Esa fue la lección de Roy Cohn para Donald Trump. No aceptas la derrota jamás. Siempre contraatacas. No tienes consideración por los hechos. Inventas hechos, porque el tribunal de la opinión pública es más importante en el contexto inmobiliario
quizá en Nueva York entonces, que la realidad de fondo. Desgraciadamente para Donald Trump, eso no es cierto a nivel internacional. La realidad persiste, aunque la describas mal o la ignores. El segundo elemento de su formación es que cuando tienes problemas, declaras bancarrota y te vas sin obligaciones. Y eso es lo que le gustaría hacer con el Golfo Pérsico. Por eso me sorprende tanto que no tuviera el ingenio de aceptar la apertura del estrecho por parte de Irán como una victoria. Hubiera sido la excusa perfecta para decir, los intimidé, impuse mi voluntad sobre ellos, tuvieron que abrir el estrecho. Esto es un gran logro. Que me den el Premio Nobel de la Paz. Pidió a algún noruego que me invitara a Oslo y cosas por el estilo. Así que no lo hizo, lo que sugiere que sus asesores israelíes seguían orientando la política. PRC. Entonces, probablemente volvamos a la guerra. Ahora bien, ¿qué es un alto el fuego? Bueno, dudo que conduzca a un acuerdo de paz real, supongo. Y no es probable. Pero una de las cosas asombrosas de esta montaña rusa que hemos vivido en esta guerra es la credulidad de tanta gente. Quiero decir, mira la capacidad de Trump para manipular el mercado. Es realmente extraordinario. Y la ilusión de la gente de que lo mejor está por ocurrir solo porque Donald Trump lo proclamó es realmente sorprendente. Nunca he visto algo así. Y yo soy un inversor pequeño. Habiendo salido de mi servicio público sin un centavo, he intentado remediarlo con cierto éxito. Así que sigo el mercado. Y está muy manipulado por este hombre carismático, un poco loco, quizá más que un poco loco, el que está en la Casa Blanca. Todavía no puedo creer que haya logrado bajar el precio del petróleo $15, simplemente afirmando que, más o menos, los iraníes se habían rendido en el estrecho de Hormuz. Es bastante extraordinario. Después de tantos años, la gente todavía se cree lo que dice. Quiero decir, incluso los iraníes tuvieron que salir a decir, diciendo que, ya sabes, la realidad no se moldea en publicaciones en redes sociales, está en el terreno, que lo que dice Trump no es real, que más o menos lo descartaron, y aún así el mercado parece sí demasiado optimista, sino crédulo. En fin, ¿alguna última reflexión antes de cerrar? No, creo que ya he dicho suficiente como para meterme en problemas. Les deseo todo lo mejor y les insto a que sigan con la buena labor de dar acceso a personas que, excluyéndome a mí, saben de lo que hablan. Gracias de nuevo por dedicar parte de tu sábado.